Muy buenas noches, amigas y amigos. Al parecer, en el estado de Morelos se destruyen anualmente 2.500 hectáreas a causa del crecimiento urbano desordenado y la ampliación de la frontera agrícola. Antes de convertirse en una gran ciudad, Cuernavaca contaba con cerca de 15.000 hectáreas de selva baja. Actualmente, de acuerdo al Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio de Cuernavaca, POET, le quedan aproximadamente 200 hectáreas que podrían perderse para siempre si continúa su destrucción. Una cantidad no determinada todavía de árboles nativos como cazahuates, coagulotes y maleza fueron retirados por la maquinaria del hombre para construir centros comerciales y viviendas. Actualmente en Cuernavaca, la zona conurbada y en general en el estado de Morelos, hay una devastación silenciosa debido a la muerte de decenas de árboles y entre las causas principales, además de las ya mencionadas, están también las malas podas, las plagas y enfermedades entre las que se encuentran principalmente hongos. Los árboles donde más se nota este daño son los laureles y ficus debido a su gran tamaño. Pues amigos y amigas, no hay que olvidar que los árboles son importantes para nuestra vida porque impactan profundamente en nuestro estado de ánimo y emociones, proveyendo beneficios psicológicos inconmensurables. Un bosque saludable que crece en los lugares donde las personas viven y trabajan es un elemento esencial para la salud. Inclusive se ha demostrado que los pacientes en hospitales se recuperan más rápidamente de cirugías cuando ven árboles desde sus habitaciones. Un árbol es vida y por lo tanto tenemos todos la obligación de cuidarlos. Precisamente esta noche recibimos al biólogo Pedro Salazar Hernández. Él nació un 19 de mayo de 1962, es graduado en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y hablaremos de la problemática de los árboles en el estado de Morelos. Les recuerdo que nuestros programas están en YouTube y en Facebook, en las direcciones que aparecen en pantalla. Yo soy María José Lazo y estos son Mis Tacos y Caviar, desde la Fundación Zabaleta Elizondo en Cuernavaca, Morelos, México. Comenzamos. Este programa es patrocinado por Fundación Zabaleta Elizondo, Educación, Arte y Cultura. Don Pedro Salazar está con nosotros y yo creo que va a ser un programa muy interesante porque nos vamos a enterar de todo lo que pasa con nuestros árboles. ¿Qué nos pasa? A ver. Efectivamente, algo muy importante que tenemos en nuestra ciudad, en nuestro estado, son los árboles. Y que cada vez van sí, desapareciendo más. Sí, cada vez son menos. Y Cuernavaca, recordemos que ha sido caracterizado a nivel mundial por su clima tan benigno. Así es. Pero en los últimos años hemos sentido demasiado calor. Y esto porque hay algo imperceptible. A los ojos de nosotros como ciudadanos comunes, no es fácil darnos cuenta de que nos estamos quedando sin árboles. Aparentemente podríamos sobrevolar y decir, sí, tenemos muchos árboles en Cuernavaca, en el área de Vistahermosa, en Tabachines, en el centro propiamente, en las barrancas. Pero dentro de toda esta vegetación, en los últimos años se han estado muriendo muchos árboles. A ver, ¿y por qué? Bueno, una de las principales razones, y son trabajos que ya llevan muchos años, es las malas podas. En Cuernavaca... ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los podan mal? Sí, la poda debe hacerse correctamente. Pensemos que esta es una rama, entonces la poda debe hacerse justamente donde nace la rama, incluso la rama presenta una forma de anillo. Así es. Donde se debe podar. Ahí es donde se debe podar. Muchas veces preguntan las personas, oiga, ¿y el corte cómo es?
se hace horizontal o se hace en diagonal, pero eso no existe. El corte, como sea, lo va a dar el crecimiento de la rama, de cómo nace. O sea, donde está el gordito. Lo va a indicar, el anillito ahí, exactamente. Ahí. Entonces, llegan y podan ramas a la mitad, y eso comúnmente le llaman desmoche, y queda. Muchas veces ni le sellan, y por ahí empiezan a entrar hongos, a través del tiempo. Con el tiempo de lluvias, la sequía, empiezan a entrar plagas ahí. Bueno, a ver, y si cortan en el gordito, que no pasa nada ahí, no entra nada. La planta, los árboles, en forma natural, ahí tienen sustancias que le ayudan a cicatrizar rápidamente. Esa es una, pero también lo protege de plagas y enfermedades. Eso quiere decir que si nosotros podáramos correctamente nuestros árboles, no estaríamos viendo tantos árboles mochos, así hay que decirlo crudamente, y esto sirve como un ejercicio para todos nosotros como ciudadanos, los que nos están viendo, que cuando empiecen a andar en sus vehículos por las calles, andar en las rutas, como les llamamos, caminando, y empiecen a observar los árboles, van a ver que muchos árboles tienen ramas mochas. Bueno, pues por ahí, a través de los años se van metiendo principalmente hongos. La entrada la hacen algunos parásitos, algunos insectos, como escarabajos, pero el daño final, ya de muerte, lo hacen los hongos. Wow. ¿Sí? Bueno, ¿y cuánto tiempo tarda, por ejemplo? Ya entró el hongo, ¿y cuánto tiempo tarda ese árbol en morir? Puede tardar años. Empieza muriéndose una rama principal, y esa rama, si no se cura, si no se poda correctamente, entonces pasa al tallo principal y baja. Entonces tenemos una muerte descendente, que ya cuando llega al tallo principal es algo irremediable, pero esto lleva muchos años. Por eso es que se dice que es una muerte silenciosa, lenta, una devastación silenciosa. Oiga, don Pedro, ¿y usted está de acuerdo en que hay muchos jardines y árboles por Cuernavaca en donde los mochan o los podan, como dicen, en formas de animales y en formas de bolas y en formas de no sé qué? Eso está bien. Yo digo que un árbol debe de quedar natural, ¿no? Sí. Porque al mocharlo así también pueden hacer una mala poda. Claro, aunque hay árboles o plantas que ya por costumbre los vemos como un seto, y vemos un árbol como en forma de seto y ya nuestra mente se queda ahí, pero muchas veces no pensamos lo que está diciendo, ¿sí? En este caso ya su mente fue a la naturaleza. Un árbol en forma natural no está ni mocho, ni tiene un crecimiento exagerado, y es muy difícil que se enferme. Exacto. Entonces, Entonces, si está mal, hay que decirlo. No poden sus árboles en forma de pajaritos, ni de cisnes, ni de corazones. Es que hay muchos así. Y yo digo que eso es un crimen. Bueno, un crimen, por lo menos estéticamente hablando, para mí. No sabía yo lo de los hongos, ni dónde había que cortar. Pero francamente es muy feo. Sí. Un árbol es un árbol, y creo que debe de estar en su esplendor como él crezca, ¿no? Claro, y en este caso a mí me recuerda, por ejemplo, cuando uno va a las comunidades rurales de Morelos, es una de las expresiones de la gente del pueblo, que dice, los árboles deben crecer como ellos quieren, como la naturaleza se los permite. Pues es lo que yo digo, no necesita pasar el salón de belleza y cortar todo eso muy feo, ¿no? Y estas son modas que nos traen de otros países. ¿En serio? Setos. Bueno, pues los otros países también están mal, porque igual los árboles deben de tener también las mismas enfermedades. Claro, ¿no? Claro. Entonces, en razón a esto, se han seleccionado árboles que soportan ese manejo, que lo permiten, que lo toleran. Podemos hablar, aquí se usa mucho, por ejemplo, los ficus, que los están podando constantemente, los laureles. Hay unos arbustitos que se llaman arrayanes, clavos. Esos en jardinería se usan mucho para hacer este tipo de ornatos. Incluso plantas con flores como las azaleas, y muchas veces preguntan, oigan, ¿y por qué mis azaleas no dan flores? Bueno, es que las flores salen en los brotes terminales, y si constantemente se está podando, pues ya no sale nada. No sale. Lo mismo con las bugambilias, ocurre lo mismo.
Pero esta es una parte, la parte importante que yo quiero llamar atención es esta, que tenemos un equipo en los gobiernos municipales, estatales y federales, donde ellos deben verificar que nuestra vegetación esté tratada correctamente. Y no lo verifican. Pero no lo verifican. La prueba es de que yo he tenido cursos con compañeros de ecología, de parques y jardines, y yo sigo viendo, después de 3 años, sigo viendo árboles mochos por todo Cuernavaca. Entonces los cursos no les sirvieron para nada. Y yo no sé por qué no los aplican. Se supone que los mandan a los cursos para que se apliquen esos conocimientos. Entonces, pues yo no quiero pensar mal, pero no sí, piense mal, por favor, piense mal. Ahora, ¿usted qué puede hacer? Usted mismo. Pues todos vamos a cuidar a los árboles y vamos a tratar. Yo no sabía que había que podarlos ahí, mire, es una buena. Y yo me imagino que no solamente los árboles, también las plantas. Una hoja, por ejemplo, hay que cortarla en donde está la rondanita esa famosa. Sí, ahí es el punto de crecimiento. Hablemos de los helechos. Ándele. Sí, yo he visto que los helechos los quieren podar en forma de setos. Ajá. Y eso no puede ser. O a veces hojas grandes como la hoja elegante la llegan a mochar así, a la mitad. Y digo, lo más correcto es podarla desde donde nace. A veces las palmeras también las mochan, y no, una hoja es completa, porque le ven muchas hojitas, así llamémosle, la mochan donde sea. No, tiene una estructura la hoja, y la hoja, aunque esté conformada de varias hojitas o muchas hojitas, debe podarse desde donde nace. Bueno, yo por lo que veo, aparte de sus estudios, que han sido evidentemente fundados, porque todo lo que me está explicando no creo que mucha gente lo sepa, usted tiene un amor especial por los árboles. Sí, efectivamente, y es que cuando a nosotros desde niños nos enseñan a plantar un árbol, a sembrar nuestros propios árboles, a que tengamos la ilusión de ver un árbol que esté dando frutos, eso cuenta mucho. Tengo la oportunidad de haber dado clase a niños, y metimos un programa de genera tu propio árbol, cría tu propio árbol. Entonces sembrábamos la semillita de mandarina, de naranja, y me dio mucho gusto a mí de que después de varios años me encontré a la mamá de un alumnito y me dice: profesor, su arbolito todavía sigue vivo, mi hijo está feliz porque ya pronto va a dar fruto, o ya está grandecito. Entonces, eso para mí es una satisfacción muy grande, porque yo a ese niño ya le generé el amor a las plantas, la naturaleza. Muy bien, pues vamos a seguir en un momento más con Pedro. Vamos a oír a Andrea Valeria, que también nos va a platicar de árboles. Ahorita venimos. Buenas noches, estoy aquí con una amiga queridísima, profesora de la UNAM, maga del mundo y persona importante en la vida de quien se cruce con ella, doña Carmen Merino. Carmen y yo nos conocemos desde antes de nacer, ¿o desde cuándo? Pues casi de nacer a la vida, real. De nacer a la vida, así es, porque sus hazañas, quiero decirles algo, lo que ella hace le va tan bien a su signo, que es Sagitario, que yo espero que se les pegue a ustedes algo de lo suyo, porque sus hazañas no son solamente dar clases de sociología en una de las mejores universidades del mundo, corrígeme. Psicología. De psicología, pero eres socióloga. Soy socióloga, pero bueno, también pues psicóloga. También psicóloga. También. Hijos, me voy a caer luego, ¿eh? A pesar de lo que diga doña Josefina, la Universidad UNAM de México realmente es de las mejores del mundo. Claro. Pero inventó ella algo que ha ayudado a jóvenes que estudian precisamente eso. ¿Psicología? Psicología. Ahí dije psicología, lo dije bien. Perfecto. Ellos han encontrado algo que se llama abraza un árbol. Y ahora, antes de que me digan que estoy loca, quiero decirles que los científicos de la Universidad de Perth en Australia
han encontrado que las plantas posiblemente dicen, yo digo que parece que responden a sonidos, inclusive hacen un sonido como entre ellos que uno no puede escuchar porque es a otro nivel de las frecuencias. Entonces lo escuchamos con gran dificultad, pero los científicos esto sí lo han oído. Están en otra onda ellos para comunicarse entre sí. Comienza a contarnos cómo comenzaste a hacer esa labor, porque si no yo voy a seguir hablando. Bueno, la que debe de hablar eres tú. Viene de una tradición china de comunicarse con los árboles. Una experiencia así cotidiana de acercarte a un árbol y abrazarlo y hablar con él. Ay, qué maravilla. Acariciarlo, hablar con él. Entonces, a mí me ha gustado mucho esa experiencia porque yo amo los animales, amo el universo y amo a los árboles, a las plantas, Sí. a todas, y a los árboles muy especialmente. Entonces sí se me ha dado mucho eso de, en un momento de soledad, de tristeza, de alegría, basta que esté un árbol enfrente de mí que me simpatice para acercarme a él, abrazarlo y hablar con él. Y en realidad, ¿cómo no? Si es un ser vivo. Claro. Un ser que tiene un aparato circulatorio, que tiene sus ramas como nuestros brazos, que son muy superiores a nosotros en tamaño y quizás en espíritu, Sí. porque también pueden durar miles de años. Te voy a decir una cosa, a mí me preguntaron hace, no sé, en uno de los lugares donde voy a hablar de libros, que qué me gustaría ser si yo no fuera persona, y yo dije que árbol. Y bueno, dijeron, ¿cómo? Pero me pareció que ser árbol ha de ser algo maravilloso. Sí. Sí, realmente son seres quizás superiores, no tenemos por qué ser superiores a un árbol, No. o a una planta cualquiera, Tienes a toda una, la razón, a una sí. margarita que está ahí en el piso, ¿por qué? Y como dijo Carl Sagan, todos somos polvo de estrellas. Sí. Sí. Y digamos, si todos somos seres vivos, mientras seamos seres vivos tenemos comunicación y es sabido y científico también que las plantas tienen ciertas sensaciones y que Sí. perciben muy bien y que responden al ser humano. Sí, sí. Bueno, la música, por ejemplo. La música, hay plantas ¿Sí? que A las prefieren plantas que Bach. crecen mejor con cierta música. Ay, me da un coraje porque ya nos están haciendo señales como de humo de que se nos acabó el tiempo. Ustedes quéjense, por favor, con este programa y digan que hable un poco más la señora Andrea Valeria y sus invitados, porque francamente no lo considero grosería, ¿eh? Pero, signo que tengas, estás perdonado. Yo te agradezco de haber estado con nosotros y espero que podamos hacer un programa o a lo mejor un libro o algo, porque lo que tú haces es algo que se debería de conocer mucho más. Bueno, pues únicamente me queda recomendarles que a la primera oportunidad que tengan, vayan a ver un árbol y lo toquen, lo sientan su energía y le pidan también al árbol que les comunique, les pase un poco de esa energía, porque bonito. es vida, ¿no? Sí. Y muchas veces te va a servir para alegrarte, para equilibrar Para curar tus males. estado Sí. de salud y sobre todo para equilibrar tu estado de ánimo. Muy buenas noches. Pues muchas gracias, Andrea, por tus comentarios. Y bueno, don Pedro, ¿cómo finalmente sabemos si un árbol está enfermo o si está en buena salud? Claro, esta es una pregunta muy importante y que muchas veces a nuestros ojos escapa, porque sí se requiere cierta especialidad, pero precisamente estamos aquí para que se despierte nuestra mente y empiece a observar los árboles. Como ya hablamos de las podas, bueno, es muy bonito ver un árbol sano. Y vamos a referirnos a los laureles. Los laureles, cuando están sanos, nosotros los vemos a lo lejos, verde oscuro, brillante, y es muy difícil ver a trasluz. No se puede ver tan fácil de un lado a otro Del árbol. Del árbol. Porque está muy tupido. Claro, porque está muy tupido, está sano, y hablemos de aparentemente sano, porque bueno, siempre hay parásitos que los atacan. Y por el otro lado,
cuando un árbol está enfermo y hay que empezar a poner atención, es cuando empieza a tirar hojas verdes, por ejemplo, que ahorita en Cuernavaca hay una epifitia. Epifitia se dice en términos técnicos, ¿sí?, cuando hay una enfermedad que está atacando a muchas plantas. Epidemia en el hombre, en el humano, ¿no? En este caso empieza a tirar hoja verde, que yo le he dado el nombre común de alfombra verde, y esto se vio mucho en Vistahermosa el año pasado, este año también, ya menos. Y los árboles arriba los empezamos a ver como transparentes y empezamos a ver fácilmente de un lado al otro del árbol. Cuando nosotros empezamos a ver que tira hoja verde, que la hoja se enrolla, que está transparente nuestro árbol, se empieza a hacer transparente, de inmediato hay que buscar un especialista. Hay que asistir a los centros de estudios, a la universidad, a los centros de investigación como el INIFAP, donde hay personal capacitado, altamente capacitado, que nos puede ayudar para saber qué hacer. Bueno, hablando de Vistahermosa, ¿ya se ha dado cuenta que, por ejemplo, los de Luz y Fuerza, todos los cables atraviesan los árboles como les da la gana? ¿Y ahí qué pasa? Yo creo que el peso de los cables y todo eso les debe de dañar. Bueno, ahí también lo que se hace es una poda para buscar la manera de librar los cables, porque muchos de estos cables son de alta tensión y cuentan los que saben que muchas veces se hace un arco eléctrico y puede pasar la electricidad de esos cables al árbol. Al árbol. Claro. Entonces, es de muy alto riesgo, por eso hacen ese tipo de poda. Y aquí no se podría hablar de otra cosa más que de planificar. ¿Qué árbol vamos a plantar donde ya hay cables de alta tensión? Muchas veces ponen palmeras que van a rebasar los cables y al rato las empiezan a mochar hasta que las tienen que tirar. ¿Por qué? Porque ya no pueden controlar el crecimiento que va hacia los cables. Oiga, don Pedro, ¿y a usted a dónde lo encuentran? Porque yo creo que mucha gente va a querer que ustedes les dé clases, consejos, no sé. Bueno, yo me dedico a consultoría particular, pero también, como les comenté hace unos momentos, di clases en una escuela para niños, ¿no? Ciencias naturales para niños. También en el Jardín Etnobotánico he sido invitado en varias ocasiones a impartir talleres. Qué bueno. Y que doy con muchísimo gusto, a ningún costo, incluso hacemos talleres atractivos porque a mí me gusta llevar regalitos, ¿no? Plantas exóticas o plantas que a veces tienen cierto costo y es parte de un atractivo. Pero claro, yo jamás les digo que voy a llevar nada porque entonces irían más personas. Claro, ¿verdad? Lo importante es que se interesen. Claro. Y bueno, si se vale dar mi teléfono, yo doy claro mi que teléfono por supuesto, y además lo vamos a poner aquí en pantalla para que todo el mundo, y yo misma le voy a estar hablando todo el tiempo para ver cómo van mis plantas también, porque yo claro, adoro las plantas, adoro la naturaleza y los árboles, y es más, lo que yo toque, de verdad, la planta que yo agarre y la plante, se da. Yo no sé si eso se le da a todo el mundo, porque mucha gente dice, ay, no, le echaste el mal de ojo, pero yo les hablo y les platico, y todas las mañanas las riego y estoy, o sea, yo creo que las plantas tienen vida y nos escuchan. Sí, las plantas son igual que nosotros. Yo he llegado a la conclusión de que las plantas son igual que nosotros como personas, se enferman, también se entristecen. Están tristes. Sí. Entonces es muy bueno para las plantas. O posiblemente nosotros les pasamos ese estado de ánimo. Pudiera ser, incluso bueno, ya hay estudios, ¿no? Que les gusta la música clásica, que el rock les molesta, y este tipo de situaciones. Bueno, es que son como nosotros. Bueno, quedamos que iba a dar mi teléfono, sí. Yo lo doy con muchísimo gusto, estoy a la orden de cualquier duda o aclaración que se quiera hacer. Es el 313-1420 en la casa de todos ustedes. Muchas gracias. Y sí me gustaría hacer un pequeño apunte porque se me hace muy importante. Actualmente en la zona conurbada de Cuernavaca se están muriendo muchos árboles de laurel y algunos de ficus. He encontrado un tabachín muerto por un hongo que se llama verticillium. Este ataque de este hongo es fulminante.
puede llegar a matar árboles, y muchos de los televidentes van a corroborarlo cuando me estén viendo en este programa tan atractivo. Bueno, los pueden matar en menos de 2 meses. O sea, y uno piensa, un árbol tan gigante, uno se imagina que es invencible. No, tienen mucha debilidad, son muy frágiles, y esto yo lo estoy atribuyendo al cambio climático, porque debe haber un factor que está detonando la fragilidad de este árbol, porque llevo en un año, 3 meses aproximadamente, observados ahí, para no fallarle, entre 30 y 35 árboles muertos por este hongo. Wow. ¿Y ¿Sí? cómo se puede remediar? ¿Cómo se puede remediar? Tal vez hay que prevenirlo. Yo he estado revisando, me he puesto a estudiar sobre este tema, porque en realidad a mí me interesa mucho la salud de los árboles. Me he puesto a estudiar, y hay que hacerle un tratamiento. Los hongos normalmente son de pHs ácidos, entonces hay que encalar alrededor del árbol, hay que nutrirlo, hay que darle fertilizante, abono. ¿Para qué? Para que esté fuerte y pueda soportar la enfermedad. Pero si es una enfermedad mortal, yo la clasifico como devastadora. Estoy haciendo más observaciones, y para mí es alarmante. Y sí quiero alarmar a la sociedad, porque es necesario que empecemos a ver nuestros árboles. Pues si nos vamos a quedar sin árboles, imagínese. Y he notado muchos daños, y lo que hablamos al inicio, el calor está agobiante cada año. ¿Y eso les afecta? Claro, el calor también les está afectando. Por todo lo que me he puesto a estudiar, uno de los factores es el calor, que ya subió en los últimos años, y también la falta de agua. Entonces, esto puede ser un detonante. Para esto deben hacerse muchos estudios. Incluso quiero decirles que con el profesor Vicente Díaz Valderas, un fitopatólogo destacado a nivel internacional, morelense, cuernavacense, fue mi profesor aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Metimos un proyecto al Congreso del Estado, que ahorita ya andan en campañas. Bueno, no nos han hecho caso. Es muy triste, pero no nos han hecho caso. Y más detalles que yo podría dar documentados de que, por ejemplo, a nivel federal no hubo el interés suficiente. Es triste, pero cuando nos empecemos a quedar sin árboles, vamos a ver... Vamos a llorar. Vamos a llorar. Y yo espero que haya suficiente recurso para curar tantos árboles. Bueno, Pedro, pues esto ya se nos acabó el tiempo, pero yo creo que merece la pena que usted regrese en el próximo mes, para que no, digo, si tiene tiempo y si quiere venir al programa. Con muchísimo gusto. Porque pues hay mucho que platicar, ¿no? Ahorita hicimos así como que por encimita un poco todo, pero aprofundicemos un poco más, y lo invito para el próximo mes. Sí, yo vengo con muchísimo gusto, de veras que estoy muy interesado como biólogo. Esto podría representar para mucha gente que se dedica a trabajos de cuidar plantas, mucho dinero, un signo de pesos, pero Pues lo que importa son los No se árboles. diga más, está invitado para el próximo mes y aquí lo espero. Gracias. Pues ya nos vamos, les agradezco mucho su compañía y los dejo con Alberto Cortés y la prueba de que un árbol es importante para la vida de un hombre. Yo soy María José Lazo y estos son mis tacos y caviar. No se arrepientan nunca de ser valientes. Buenas noches. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tendría 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se negara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó, hoy bajo su sombra que tanto creció,
tenemos recuerdos de árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo, pero con plena conciencia, que iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia, mi árbol quedó. Y el tiempo pasó, hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido, y en el límite del patio allí me estaba esperando, como se espera un amigo. Parecía sonreírme, como queriendo decirme: mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 40 y tantos años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó. Y el tiempo pasó, mitad de mi vida con él se quedó. Hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Este programa fue transmitido gracias al apoyo de Difusión Paco Rabanne, París.